Bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos las impactantes consecuencias de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que cambió el curso de la historia. En este episodio nos enfocaremos en tres aspectos clave: la hambruna, la destrucción de ciudades y el destino de los huérfanos en medio del caos. La Primera Guerra Mundial dejó a muchas regiones devastadas y empobrecidas. La interrupción de la producción agrícola y el bloqueo de los suministros resultaron en una grave escasez de alimentos. Millones de personas, tanto civiles como soldados desmovilizados, enfrentaron hambruna y malnutrición. Exploraremos cómo estas condiciones llevaron a crisis humanitarias y desafíos económicos que persistieron mucho después de que los cañones callaran. Las batallas y bombardeos de la Primera Guerra Mundial no solo se libraron en los campos de batalla, sino también en las ciudades. Grandes urbes como París, Londres y Berlín sufrieron daños masivos. Analizaremos cómo la destrucción de infraestructuras, viviendas y monumentos históricos impactó la vida cotidiana de las personas y la reconstrucción posterior a la guerra. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que dejó un rastro de destrucción en numerosas ciudades europeas. Las batallas y los bombardeos arrasaron edificios históricos, infraestructuras vitales y hogares, transformando paisajes urbanos prósperos en escombros desolados. Esta destrucción no solo afectó físicamente a las ciudades, sino que también tuvo un impacto profundo en las vidas de las personas, dejando cicatrices emocionales y sociales que perduraron mucho después del fin de la guerra. La Primera Guerra Mundial dejó un legado de hambruna y escasez de provisiones que afectó profundamente a las sociedades de posguerra. Durante el conflicto, los recursos se canalizaron hacia el esfuerzo bélico, lo que resultó en una disminución de la producción agrícola y una interrupción en el suministro de alimentos. Después de la guerra, muchas regiones enfrentaron crisis alimentarias graves, con escasez de alimentos básicos y precios elevados que dificultaban el acceso a la comida para la población civil. Esta situación exacerbó las condiciones de pobreza y desigualdad, generando tensiones sociales y políticas en varios países. Bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos las impactantes consecuencias de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que cambió el curso de la historia. En este episodio nos enfocaremos en tres aspectos clave: la hambruna, la destrucción de ciudades y el destino de los huérfanos en medio del caos. La Primera Guerra Mundial dejó a muchas regiones devastadas y empobrecidas. La interrupción de la producción agrícola y el bloqueo de los suministros resultaron en una grave escasez de alimentos. Millones de personas, tanto civiles como soldados desmovilizados, enfrentaron hambruna y malnutrición. Exploraremos cómo estas condiciones llevaron a crisis humanitarias y desafíos económicos que persistieron mucho después de que los cañones callasen. Las batallas y bombardeos de la Primera Guerra Mundial no solo se libraron en los campos de batalla, sino también en las ciudades. Grandes urbes como París, Londres y Berlín sufrieron daños masivos. Analizaremos cómo la destrucción de infraestructuras, viviendas y monumentos históricos impactó la vida cotidiana de las personas y la reconstrucción posterior a la guerra. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que dejó un rastro de destrucción en numerosas ciudades europeas. Las batallas y los bombardeos arrasaron edificios históricos, infraestructuras vitales y hogares, transformando paisajes urbanos prósperos en escombros desolados.
Esta destrucción no solo afectó físicamente a las ciudades, sino que también tuvo un impacto profundo en las vidas de las personas, dejando cicatrices emocionales y sociales que perduraron mucho después del fin de la guerra. La Primera Guerra Mundial dejó un legado de hambruna y escasez de provisiones que afectó profundamente a las sociedades de posguerra. Durante el conflicto, los recursos se canalizaron hacia el esfuerzo bélico, lo que resultó en una disminución de la producción agrícola y una interrupción en el suministro de alimentos. Después de la guerra, muchas regiones enfrentaron crisis alimentarias graves, con escasez de alimentos básicos y precios elevados que dificultaban el acceso a la comida para la población civil. Esta situación exacerbó las condiciones de pobreza y desigualdad, generando tensiones sociales y políticas en varios países. Además, la hambruna y la falta de provisiones contribuyeron a la propagación de enfermedades y a un aumento en la mortalidad, especialmente entre los grupos más vulnerables. El impacto de la escasez de alimentos en las sociedades posteriores a la Primera Guerra Mundial subraya la importancia de la seguridad alimentaria y la planificación económica para prevenir crisis humanitarias en tiempos de conflicto y posguerra. Uno de los aspectos más desgarradores de la guerra fue el destino de los niños que perdieron a sus padres. Hablemos sobre cómo la guerra creó una generación de huérfanos, muchos de los cuales quedaron desamparados y enfrentaron condiciones difíciles. Exploraremos los esfuerzos de organizaciones y personas para cuidar y apoyar a estos niños traumatizados por la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, las organizaciones se movilizaron en todo el mundo para ayudar a los huérfanos dejados por el conflicto. Desde la provisión de refugios y alimentos hasta la atención médica y la educación, estas organizaciones trabajaron incansablemente para brindar apoyo y esperanza a aquellos que habían perdido a sus padres en la guerra. Su labor fue fundamental para reconstruir vidas y comunidades devastadas por el conflicto, dejando un legado de solidaridad y compasión en medio de la adversidad. El futuro de los huérfanos en las sociedades posteriores a la Primera Guerra Mundial fue una preocupación significativa y desafiante. La guerra dejó a muchos niños y jóvenes sin padres, enfrentándolos a situaciones difíciles y a menudo traumáticas. Las instituciones de asistencia social y los esfuerzos de caridad jugaron un papel crucial en la atención y el apoyo a estos huérfanos, proporcionándoles refugio, alimentación, educación y atención médica. Sin embargo, muchos huérfanos enfrentaron desafíos adicionales, como la estigmatización, la pérdida de identidad y la falta de oportunidades para su desarrollo personal y profesional. A pesar de estos desafíos, muchas sociedades se esforzaron por integrar a los huérfanos en la comunidad, brindándoles oportunidades para reconstruir sus vidas y contribuir de manera positiva al futuro de sus sociedades. La atención a los huérfanos después de la guerra refleja la compasión y el compromiso de las sociedades en apoyar a los más vulnerables y en mitigar los impactos humanos en los conflictos bélicos. La reconstrucción de ciudades después de la Primera Guerra Mundial fue un desafío monumental que enfrentaron muchas naciones,
afectadas por el conflicto. Las ciudades devastadas por los combates y los bombardeos requerían una construcción casi desde cero en muchos casos. Se implementaron programas de reconstrucción que abarcaban desde la restauración de infraestructuras básicas como carreteras, puentes y sistemas de transporte, hasta la reconstrucción de edificios residenciales, comerciales y públicos. Además de la reconstrucción física, se trabajó en la revitalización económica de estas ciudades, fomentando la inversión, la creación de empleo y el renacimiento cultural para recuperar el dinamismo y la vitalidad perdidos durante la guerra. La construcción de ciudades fue un proceso arduo y costoso, que requirió años de esfuerzo y recursos, pero también fue un testimonio de la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad y reconstruir un futuro mejor después de la devastación de la guerra. En este episodio hemos explorado las profundas y duraderas consecuencias de la Primera Guerra Mundial, desde la devastación física y económica hasta los traumas humanos y sociales. Este conflicto dejó un legado imborrable en la historia. Sin embargo, también hemos visto cómo las sociedades se han levantado de las ruinas, cómo se han reconstruido ciudades y vidas, y cómo se ha trabajado para sanar las heridas del pasado, a través de la memoria y el aprendizaje de lecciones de la historia. Podemos aspirar a un futuro de paz y cooperación, donde los horrores de la guerra sean recordados como una advertencia para nunca repetir los errores del pasado. En nuestros próximos episodios seguiremos explorando los caminos que abrieron y los desafíos que enfrentaron las generaciones posteriores a la Gran Guerra. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta luego.